que le alaben, que adoren el nombre de nuestro Dios. Ya dijo Ruth el título del tema de esta mañana, las sendas antiguas de los puritanos. Y Jeremías, el profeta Jeremías, dice en Jeremías 6:16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas, cuál sean el buen camino y andar por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Maldijeron, no andaremos. ¿Qué tanta razón tenía el profeta Jeremías de hacer un alto en nuestra vida y mirar y observar esos caminos en los cuales nosotros iniciamos el cristianismo? Recordar aquellas personas que impactaron nuestros corazones, que Dios utilizó para que impactaran nuestros corazones. Recordar a hombres, mujeres que formaron parte de nuestro inicio como cristianos. ¿Quién nos recuerda? ¿Quién nos recuerda a esos hermanos? De forma particular, yo recuerdo cuando yo llegué a la iglesia de Chalma a la edad de aproximadamente 23, 24 años, más o menos. Un joven, en aquel entonces, estudiando la universidad, creyendo que todo lo sabía y creyendo que todo lo entendía. Mas mi mente estaba limitada para el conocimiento de la palabra de Dios. Y es ahí donde varios hombres me ayudaron a mí, me ayudaron y me encaminaron, hermanos, por esa senda que yo tenía que iniciar a caminar. Me recuerdo yo al pastor José Guadalupe Torres, quien fue el hermano que me introdujo a la predicación de la palabra, el que me enseñó los pasos para poder elaborar un sermón y subirme al púlpito. ¿Quién no lo recuerda, el hermano José Guadalupe? ¿Y quién nos recuerda a los que iniciamos precisamente ese camino cuando la iglesia fue constituida como tal, como iglesia de Chalma? Yo recuerdo mucho, con mucho cariño, a mis hermanos Eber Ponce, Alberto Torres. ¿Quién no conoce al hermano Alberto Torres? Al hermano Bertoldo Mendoza, a los diáconos que participaron con nosotros, al hermano Isauro Mendoza, también anciano, Juan Carlos, el hermano Carlitos, que estuvieron colaborando. Y de una u otra forma, hermanos, estos hermanos impactaron mi corazón. Seguramente a usted ha habido hermanos o hermanas que han impactado su corazón. Y el apóstol Pablo dice en su palabra, dice el apóstol Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y yo recuerdo, hermanos, claro, cómo es que los hermanos daban su vida, daban su tiempo para la obra del Señor. En este mes, es en el mes en el cual recordamos la Reforma Protestante. Y en esta mañana deseo, queridos hermanos, que miremos lo que hicieron nuestros padres espirituales del pasado, para que podamos aprender de las cosas buenas que ellos hicieron. Seguramente ellos tenían errores también como cualquier hombre, pero desechemos los errores que cometieron y podamos dirigirnos y podamos dirigir nuestra vida en el futuro. Esta vez, hermanos, como lo hemos estado haciendo, no pienso hablar de tratar de los reformadores magistrales. No vamos a tocar
ni a Martín Lutero, ni a Juan Calvino. No quiero tocar a Juan Knox. Hoy, hermanos, vamos a introducirnos a nuestros padres espirituales que dieron forma a la doctrina reformada. ¿De quién hablo? ¿De quiénes estoy hablando? De nuestros padres espirituales que nos dejaron los estándares del Westminster. ¿Cuántos no hemos leído el Catecismo Menor, el Catecismo Mayor de Westminster? Y estos documentos que estos hombres dejaron son la base doctrinal de nuestra denominación presbiteriana y de esta iglesia presbiteriana. Quisiera introducirles a los ministros puritanos ingleses del siglo XVII. Y estos hombres puritanos, cristianos, redactaron nuestra confesión de fe. Conocer sus vidas y aprender de su fe e incluso aprender también de sus errores. Y en esta hora vamos a tocar 3 puntos. El primero, ¿quiénes eran los ministros puritanos ingleses del siglo XVII? En segundo lugar, ¿qué logros cosecharon? En tercer lugar, ¿qué principios espirituales nos pueden enseñar el día de hoy? Primeramente, ¿quiénes eran los puritanos, los ministros puritanos ingleses del siglo XVII? A la muerte de Eduardo VI, allá en el año 1553, le sucede su media hermana, hija de Enrique II, con Catalina de Aragón. Y esta mujer que ocupó ese lugar era una mujer católica romana de hueso colorado. Esta mujer restaura el catolicismo en Inglaterra y empieza a realizar una tremenda persecución severa en contra de los protestantes en la iglesia anglicana. Esta mujer ordena llevar a la hoguera a más de 300 ministros. Inclusive Thomas Cremer, un renombrado predicador del siglo XVII. Esta mujer era tan violenta, esta mujer llamada María Tudor, que la llamaron María la Sanguinaria. En inglés, Bloody Mary. Inclusive creo que hay una bebida, ¿verdad?, que se llama Bloody Mary. Esta mujer era una mujer sanguinaria. Perseguía a los cristianos. Los agarraba y los llevaba a la hoguera. No había titubeo en su corazón. Su corazón estaba centrado en matar, en deshacer, en desaparecer los que profesaban ser cristianos. Otros ministros ingleses, dentro de esta persecución, lograron escapar y viajar a Ginebra. Viajaron a Suiza, se fueron a Holanda. Y allá en esos países disfrutaron no solamente de paz, sino con sus propios ojos, lo que ellos llamaron después el ejemplo de las mejores iglesias reformadas, bíblicas, de acuerdo al Nuevo Testamento. Cuando muere María la Sanguinaria, esta mujer perseguidora de los cristianos, allá en el año 1558, asume al trono de Inglaterra otra media hermana llamada Elizabeth I, la reina virgen, de acuerdo a lo que dice la historia, la reina virgen, ya que esta mujer nunca se casó. Esta mujer, Elizabeth,
era protestante y durante su reinado la reforma en Inglaterra regresó con pasos firmes. Muchos de los ministros que habían escapado, muchos ministros ingleses que escaparon, habían huido al continente europeo y habían regresado nuevamente a Inglaterra. Pero para su sorpresa, de esos ministros que regresaron de sus países donde huyeron, para su tristeza, la reforma en Inglaterra, según ellos la veían, se había quedado a la mitad. Había muchos ministros sin educación teológica. Había una pobre piedad en las cosas espirituales. No había disciplina eclesiástica. Y muchos residuos del catolicismo romano en la adoración y en la forma de gobierno eclesiástico. Estos hombres que llegaron de países que habían huido, procuraron purificar nuevamente a la iglesia de Inglaterra de tales males. Pero tal intento de reforma, por tal intento de esta reforma, estos hombres fueron llamados en forma de burla puritanos. Así como de igual forma, en forma de burla, en los tiempos de Jesús, posteriormente a su muerte, le llamaban cristianos a los seguidores de Cristo. Y de esta misma manera, estos hombres que veían, hermanos, la situación difícil en la cual se encontraba la iglesia reformada en Inglaterra, estos hombres se les llamó en forma de burla puritanos. Inclusive hoy en la actualidad, en forma de burla, aquellos que siguen el cristianismo, algunos que no saben ni lo que es el puritanismo, les dicen en forma de burla: eres un puritano, ¿verdad? Eres un puritano. ¿Quiénes eran ellos? Estos hombres eran ministros que recibieron una de las mejores educaciones teológicas de ese tiempo. La mayoría de ellos estudiaron en las mejores universidades de ese entonces, en Oxford, en Cambridge. Ellos eran verdaderamente pastores que se dieron a la tarea no solo de enseñar la teología, no solamente de enseñar la palabra del Señor, sino también la aprendieron de los reformadores. Se dieron a la tarea de estudiar cómo es que Dios obra en el corazón de su pueblo para santificarlo. Tenían una intención en su corazón: ayudarle a la gente para que pudiesen comprender verdaderamente cómo es que Dios obra en nuestros corazones. ¿Usted recuerda cuando Dios entró en su corazón? ¿Usted recuerda cuando Dios vino a morar en su corazón? Seguramente alguno de los hermanos que la vio y que la encaminó le dijo: hermana, hermano, el Espíritu de Dios está contigo. El Señor te ha perdonado de tus pecados. El Señor te ha limpiado. Y esas palabras, hermanos, seguramente fueron utilizadas por el Espíritu Santo para impactar nuestro corazón. Y esta era la intención de esos llamados puritanos del siglo XVII. Impactar, hermanos, de una forma sincera a la iglesia de Inglaterra. Su meta era ayudar a cada creyente a glorificar a Dios en todas las tareas de su vida. En todas las tareas de su vida. Como carpinteros, como toneleros, como maestros, como esposos,
como esposas, como hijos, padres, amas de casa. Estos hombres llamados puritanos eran soñadores que deseaban ver no solamente a la iglesia de Inglaterra purificada, según la palabra de Dios, sino ver a una sociedad transformada por el poder de Dios y a través del testimonio de cada creyente. ¿Cuánta necesidad hay en nuestra sociedad que se predique la palabra de Dios con esa intención que tenían estos hombres? No nada más de ayudarle a la iglesia, sino también de enseñarle a la sociedad lo que Dios puede hacer en este país. Tenemos un país, hermanos, México, muy rico, hermanos. Un país muy rico. Pero tristemente, hermanos, la corrupción está haciendo decaer nuestro país. Y estos hombres que de burla les llamaron puritanos, se dieron a la tarea de santificar a la iglesia, de dirigir a la iglesia de Inglaterra conforme a la palabra de Dios. Y no solamente a la iglesia, sino también a la sociedad. Estos hombres llamados puritanos no eran perfectos. A veces, de acuerdo a lo que dice la historia, perdían la paciencia cuando no lograban convencer. Algunas tenían tendencias polarizantes y ellos decían que solamente hay dos grupos, nosotros y los demás. No eran 100% homogéneos. La mayoría de estos llamados puritanos pertenecían a la iglesia presbiteriana. Pero había también dentro de esta comunidad de puritanos, anglicanos, unos pocos congregacionalistas y otros más pequeños bautistas, e incluso hubo gente que era arminiano también, de la doctrina arminiana. Pero la mayoría de estos reformadores puritanos eran cristianos reformados. De esos ministros queremos hablarles. Algunos de sus nombres son John Owen, Thomas Goodwin, Thomas Watson, Ezekiel Hopkins, Richard Baxter, Jeremías Burroughs, etcétera, etcétera. Si alguno quiere buscar algunos documentos de estos hombres, búsquenlos, hermanos. Escribieron muchos libros y de los cuales hoy en la actualidad, hermanos, son utilizados por la iglesia cristiana. Estos hombres llamados puritanos fueron grandes luchadores. Aunque no lograron la mayoría de lo que se propusieron, sí cosecharon grandes logros. ¿Cuáles eran estos logros que ellos cosecharon? En segundo lugar, ¿qué logros cosecharon los llamados puritanos? Aquellos que querían burlarse de aquellos cristianos que querían ver una iglesia sana, que caminara conforme la palabra de Dios. Si algún día a usted le dicen puritano, ya sabe por qué. Ya sabe, y no se avergüence, ni lo sienta en forma de ofensa, sino antes den gloria a Dios, porque estos hombres quisieron ver una iglesia santa, como Dios lo quiere que sea su iglesia. ¿Qué logros cosecharon? Estos hombres llamados puritanos nos dejaron riquezas espirituales. Entre las cosas que hemos heredado de ellos, podemos señalar los estándares de Westminster. Esa es nuestra confesión de fe. La confesión de fe de Westminster. Más de 100 ministros, queridos hermanos, participaron de la creación de la misma.
y quisieron trabajar por espacio de 6 años durante la Guerra Civil Inglesa. Estos hombres, a pesar de la guerra civil, no dejaron posiblemente la mejor confesión reformada jamás escrita y una de las mejores confesiones modernas con gran autoridad. ¿Quién de los que estamos aquí no podemos quedarnos anonadados con la precisión, la profundidad, la forma bíblica de las preguntas y respuestas del catecismo menor diseñado para educar a los niños y a los nuevos creyentes en la fe? Por ejemplo, la pregunta: ¿cuántos no recuerdan cuál es el fin principal del hombre? Esta pregunta, hermanos, son preguntas que los puritanos, de acuerdo a la palabra de Dios, dedicaron su tiempo para que las iglesias de hoy en la actualidad y las que vienen, hermanos, puedan ser dirigidas en la doctrina de la palabra de Dios. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. ¿Gozas de Dios, hermanos, en todo momento? Claro que sí. Aún en la tristeza, ¿verdad, hermana? Podemos gozarnos. Le compartí a la hermana a los hermanos del día martes, que mi corazón se hace chiquito también, hermanos. No soy un supercristiano. Pude ir al hospital y ver a mi sobrina, hermanos, enferma, sin poder responder. Y como tío, me sentía impotente. Pero aún en ese momento, hermanos, sentía la tranquilidad y la paz de Dios, como seguramente usted en algún momento la ha experimentado. Otra de las preguntas que estos llamados puritanos desarrollaron es: ¿quién es Dios? ¿Recuerda usted de la respuesta? Dios es un espíritu infinito, eterno, inmutable en su ser, poder, sabiduría, santidad, justicia y verdad y bondad. Tenemos un Dios poderoso, y ese Dios, hermanos, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, de Abraham, de Pablo, el Dios de Esteban, el Dios de los puritanos, es nuestro Dios. Gloria al Señor. Y así era y sigue siendo para siempre Dios y hombre en dos naturalezas distintas y una sola persona. Y podríamos seguir en esta mañana narrando algunas preguntas, hermanos, que seguramente confirmamos nuestra fe. Otro logro que conquistaron los puritanos fue las libertades religiosas. Aunque la mayoría de ellos sufrieron destierros por sus convicciones, cuando la iglesia, como decíamos al principio, de Inglaterra, por causas políticas se volvió anglo-católica y arminiana, sus luchas políticas produjeron el Acta de Tolerancia del año de 1689. En el mismo se reconoce la libertad religiosa en Inglaterra para los diversos grupos de protestantes. Y nosotros, hermanos, como Iglesia Presbiteriana del siglo XXI, somos herederos de tales libertades a través de esta carta. También heredamos una increíble literatura evangélica, pastoral y de vida práctica, posiblemente jamás superada por ninguna generación de cristianos, ni antes ni después. Estos hombres se dedicaron a escribir manuales, lógicamente no ajenos a la palabra de Dios, sino apegados a lo que dice la palabra de Dios.
En esta semana voy a subir al grupo algunos de los libros de los puritanos de aquellos entonces, para que usted los lea, hermanos, para que usted se goce en la lectura, hermanos, para que usted disfrute y llene también su corazón. En tercer lugar, ¿qué principios espirituales nos dejaron los puritanos? Hay varias sendas antiguas que los puritanos ingleses nos pueden ayudar según la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas sendas antiguas? Para que recordemos. Nos dejaron una visión holística de la vida cristiana. Y usted dirá, hermano, ¿qué significa eso? Usted ya está sacando palabras ahí medias mafufas, ¿verdad? No, hermanos, escuchen nada más. Una visión holística significa que la vida cristiana es un todo. La vida cristiana es un todo. No debemos separar ninguna área de nuestra vida del poder santificador de Dios. Hemos conocido a personas que son excelentes en su trabajo, que son excelentes en cómo manejar problemas con compañeros de trabajo. Hemos conocido, queridos hermanos, que mucha gente ha sido muy bendecida en otros lugares. Pero tristemente, mucha gente ha separado de lo que son esas áreas de su vida como un verdadero cristiano. Hay gente que son excelentes en varios renglones de su vida, pero no aplican tales principios ni en sus hogares. Entonces son muy rudos e impacientes con la familia. Habrá mucha gente que nos podamos congregar aquí y que aquí, hermanos, usted esté desarrollando, como dice nuestra hermana Ruth, sus dones que Dios le ha dado para la gloria de Dios, y nos gozamos con esos dones. Pero qué tristeza es cuando ya está en la escuela, o está en el trabajo, o está en la oficina, o está en la calle, y su vida, hermanos, no es conforme a lo que dice la palabra de Dios. Caminamos en dos sendas: en la senda de Dios, pero andamos también en la senda de las tinieblas. Y los ministros puritanos nos pueden ayudar a ver en la práctica lo que es una visión holística, toda integrada de la vida cristiana. Toda nuestra vida pertenece a Dios. Toda nuestra vida pertenece a Dios, y no hay área de nuestra vida en la cual Dios nos diga, es mía. ¿Sabe qué, hermano? A todo le corresponde a Dios. Sí, hermana. En tu trabajo que Dios te bendice, ¿sabes por qué te bendice Dios? Porque Dios está ahí contigo. En tu escuela, ¿sabes por qué te está superando? Porque Dios va caminando contigo. ¿Sabe usted por qué usted hace lo mejor para su familia, hermana? Porque usted no aparta a Dios, al Dios de la iglesia, sino que usted lo lleva a su casa. Y con las actividades que realizamos, allá estivando, echándole ganas, cansados, todo, pero haciéndolo con mucho gusto, con mucho entusiasmo, sabiendo que todo lo que hacemos no es para agradar al patrón, sino para agradar al patrón de patrones, al Rey de reyes y Señor de señores. Y seguramente su esfuerzo que usted realiza, hermanos, en su trabajo, en la escuela, ese esfuerzo, hermanos, Dios da el reconocimiento por medio de nuestros patrones materiales. Muy bien, qué buen trabajo has hecho. ¿Qué te parecería un pequeño ascenso, un pequeño aumento? Aunque sea un aumento de
15, 20 pesos o 100 pesos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Es bendición de Dios. Y Dios nos ha dado esta visión holística, y era lo que querían hacer los puritanos, hermanos del siglo XVII. Llevar a Dios a todo lugar, no separarlos de distintos lugares, no, sino que Dios es todo y está en todo. Y ese es nuestro Dios. Por eso dice Pablo allí en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificar pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorifiquemos a Dios en todo, en nuestras actividades, en nosotros mismos, hermanos, en el cuidado que tenemos que tener con nuestro cuerpo, con nuestra persona. Dios quiere ver hombres, mujeres sanos, hermanos. No hombres y mujeres que nos abandonemos. Porque sabe usted, Dios nos va a pedir cuentas también de la forma en que administramos nuestro propio cuerpo. También los puritanos del siglo XVII nos dejaron la total suficiencia de las Escrituras. Los puritanos ingleses eran maestros de la palabra de Dios. No nada más eran maestros, sino la leían, la estudiaban, la memorizaban, la meditaban en ella y buscaban siempre, hermanos, en base a la lectura de la palabra de Dios. Estos hombres puritanos del siglo XVII buscaban también la dirección del Espíritu Santo. Sí, hermana, qué bueno que pides la dirección de Dios para que Dios te diga qué es lo que debes de hacer en tu trabajo. Y siempre, hermanos, en todo lo que realicemos, siempre pidamos la dirección de Dios. ¿Y sabe usted dónde encontramos la dirección de Dios? Aquí, en este libro, la palabra de Dios. Si había alguna duda sobre qué hacer, por ejemplo, en cómo corregir al niño rebelde, según los puritanos, aquí podían encontrar la solución. Ellos iban a la palabra de Dios a buscar dirección en la fuente misma de la sabiduría. Y esta es la fuente, hermanos, de la sabiduría, de esa sabiduría divina. Y por tanto, sabían que, por ejemplo, en el libro de los Proverbios fue dado como una guía para vivir la vida del pacto según la revelación de Dios. Iban a los pasajes claves de la crianza de sus hijos y buscaban la dirección de Dios y se preguntaban, ¿por qué mi hijo es tan rebelde? Como quizás usted se ha preguntado, ¿por qué mi hijo es tan rebelde? Y entonces iban al libro de la sabiduría y encontraban que esos hijos no habían sido guiados conforme la palabra de Dios. No habían sido instruidos en la palabra de Dios. No habían visto en nosotros como padre el ejemplo para que nuestros hijos siguiesen el ejemplo, hermanos, el buen ejemplo, y seguir el camino del Señor. Y los puritanos del siglo XVII se preguntaban, ¿y por qué mis hijos son tan rebeldes? Y entonces iban a la palabra de Dios. Ya lo encontramos. Instruye al niño en su camino para que cuando fuese grande no se aparte de él. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. También los puritanos dejaron un sentido de la grandeza, de la hermosura, de la exaltación del gran Dios Trino y uno que adoramos. Mire, escuche, hermanos, estas palabras. Los puritanos nos dejaron la grandeza.
la hermosura, exaltación del gran Dios Trino y uno que adoramos. Imagínense, hermanos, los cristianos, los ministros puritanos del siglo XVII, que veían un desorden completamente terrible y que tenían una mezcla, hermanos, de cristianismo protestante con catolicismo romano. Había un desastre en la doctrina, hermanos. Y entonces ellos se dieron a la tarea de instruir al pueblo de Inglaterra en la grandeza, en la hermosura, en la exaltación del gran Dios Trino y uno que adoramos. Alabado sea nuestro Dios, porque tenemos un Dios grande, hermoso. ¿Qué querían decir con eso los puritanos? El único Dios que satisface, el único Dios que salva y trae verdadera paz a nuestra vida es el Dios verdadero y tal como Él ha revelado sin poderlo domesticar a nuestra manera. No, nosotros no debemos hacer a Dios a nuestra manera, a nuestras propias conveniencias, sino nosotros nos debemos dejar llevar por lo que Dios quiere en nuestra vida. Quiero concluir, voy a cortar, porque todavía hay más que decir, pero voy a cortar aquí. Alguien pudiera preguntarse, alguien de los que estamos aquí pudiéramos preguntarnos, pero hermano, estudiar los escritos y la vida de los ministros puritanos ingleses no es poner nuestra mirada en los hombres y no en la mirada de Cristo. Hermano, ¿no estamos poniendo nuestra mirada en los hombres? Pablo bien dijo, hermanos, ser imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Pablo estaba imitando a Jesucristo. Los puritanos estaban imitando a Jesucristo. Y nosotros, hermanos, debemos de hacer un alto en nuestras vidas para mirar, para observar. Si usted quiere ver a la iglesia primitiva, hermanos, del primer siglo, véala cómo vivía. Pero en esta hora estamos viendo cómo es que vive la iglesia del siglo XVII, los puritanos del siglo XVII. Pablo dijo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y Pablo habla bien de los tesalonicenses, porque vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. ¿Cuál es el llamado para nosotros? Después de que hemos dado un pequeño esbozo, hermanos, de esos cristianos que regresaron a Inglaterra después de un exilio y quisieron trabajar para unificar a la iglesia, pero muchos se burlaban del trabajo que querían hacer esos cristianos, celosos de la palabra, y por eso los pusieron puritanos, en forma de burla. El llamado de nosotros en nuestros días de tanta confusión doctrinal, escuche, hermanos, hay tanta confusión doctrinal, teológica y ética, y es el momento en el cual nos tenemos que detener, mirar y preguntarnos por esas sendas antiguas. Por eso, miremos y estudiemos cómo nuestros padres espirituales entendieron y aplicaron la palabra de Dios. Y veremos, queridos hermanos, que nuestros padres espirituales, en especial veamos los ministros puritanos ingleses, pueden ser una guía perfecta de rica sabiduría espiritual que tanto la iglesia de Cristo necesitamos el día de hoy. Tú y yo necesitamos desesperadamente preparar nuestras mentes
preparar nuestros corazones para aprender más de la palabra de Dios. Por eso la exhortación en esta mañana. Los puritanos se dieron a la tarea de enseñar, pero también enseñarle a la iglesia del siglo XVII que Cristo, que Dios está en todos los ángulos de nuestra vida. Y eso es lo que hoy tenemos que hacer. Que saliendo de aquí, saliendo de este lugar, hermanos, demos el mismo testimonio aquí, allá y, como decía un pastor, y acullá. Donde quiera que estemos, glorifiquemos a Dios. No nos avergoncemos del Evangelio, porque tenemos un Dios todopoderoso. Y Dios está en todo momento y está contigo también. Póngase de pie unos momentos. Cierre sus ojos. Si en esta mañana Dios te ha hablado a tu corazón mediante a esta palabra, sí, esta palabra de hombre, pero también esta palabra que impactó a hombres y mujeres en el siglo XVII para ser mejores cristianos, mejores padres, mejores esposos, mejores jóvenes. Hoy necesitamos impactar a nuestra sociedad. Necesitamos impactar a los que están con nosotros allí en la escuela. Necesitamos impactar a los que están en nuestro alrededor de nuestro trabajo, a nuestros vecinos. Y seguramente que cuando tú empieces a trabajar en esa área, seguramente Dios va a ver por ti y por tus necesidades. No pierdas de vista que Dios quiere hacer en tu vida y quiere hacer grandes cosas en tu vida. Quizás tú digas, pero hermano, no lo he conseguido. Sabes, Dios te está probando para que tú mires la grandeza del Dios Todopoderoso. Te alabamos, Señor, en esta mañana, porque, Señor, al igual de la iglesia del siglo XVII, tú utilizaste a estos cristianos celosos para retornar, Señor, a la palabra, a la disciplina eclesiástica, a la iglesia de aquel entonces. Hoy, Señor, nuestra sociedad se está descomponiendo, está descompuesta, Señor. Y urge, Señor, como lo hicieron nuestros hermanos los puritanos del siglo XVII, urge impactar, Señor, en nuestra sociedad y en nuestro medio. Anunciarles que Cristo es el medio de la salvación para todo. Señor, ayúdanos a impactar. Y gracias, Padre, porque hemos hecho un alto para mirar, Señor, por qué sendas debemos de seguir. Gracias, Señor, por aquellos ministros que dieron su vida y que fueron llevados a la hoguera, Señor, para que la palabra de Dios permaneciese hasta el día de hoy. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos.